Hola a todos de nuevo, bienvenido a la segunda parte de la clase sobre anualidades anticipadas. En el anterior video estuvimos explicando qué es una anualidad anticipada, la diferencia con la anualidad simple vencida y la modalidad, la fórmula establecida, cómo se realiza una anualidad vencida, de una anualidad anticipada a una vencida, la representación gráfica, cómo se realiza en cada periodo determinado, la función y demás aspectos en el que es necesario mencionar. Y prácticamente nos quedamos cómo se determina la función, perdón, la fórmula para establecer el monto final de una anualidad anticipada. La única diferencia de la anualidad, monto de una anualidad anticipada a una simple, es este factor que anteriormente lo mencionamos acá, ¿sí? Este. Entonces lo incluimos en la fórmula que, si se recuerdan, en la anterior fórmula de un monto de una anualidad vencida, solamente teníamos este factor, ¿ya? Entonces, para hacer una anualidad anticipada, recurrimos a este factor. Lo incluimos, ¿sí? Si se fijan, acá está. Entonces, queremos establecer una combinación de factores. Y no es más que una fórmula en la cual nos queda de esta forma. El valor futuro es igual a una anualidad anticipada con su factor por el factor, si se recuerdan, este factor es factor de capitalización de la serie, ¿sí? Que vimos anteriormente cuando determinamos el monto final de una anualidad vencida. Y nos queda de esta forma, ya de manera de sustitución. Acá tenemos un ejemplo para que vayan comprendiendo la operabilidad de una anualidad anticipada. El ejemplo 1. ¿Qué monto se acumulará al término del cuarto mes? Si hoy y durante 3 meses consecutivos se depositan $100 en una cuenta de ahorros, percibiendo una tasa nominal anual del 24% con capitalización mensual. Acá tenemos el año 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 4. Los datos son N, son 4 meses. Y si nos fijamos, la tasa nominal es anual de 24. ¿Y qué es lo que procedemos? 24 sobre 12 nos da un resultado de 2% mensual. Entonces ya podemos determinar si tenemos una renta anticipada de $100, ya tenemos los datos necesarios como para poder operar. Y acá tenemos la solución. Si se recuerdan, valor final, renta anticipada por el factor de capitalización de la serie. Entonces sustituimos. Ustedes pueden ir comprobándolo. Si nos fijamos 1.08, luego la operación dentro de primero los, ya sea entre paréntesis, entre corchetes y entre llaves, nos da un valor de capitalización de la serie de 4.12. Eso tiene su interpretación. Entonces, 100 por la renta anticipada por lo que es el factor da 112. Entonces, este factor con este factor nos da un total de valor final de 420.41 aproximado. Entonces, ¿a qué nos referimos con ese dato? Cuando dice el monto, o sea, el monto final, ¿cuánto se va a acumular al final del año? Entonces, la respuesta sería así. El monto final que se acumulará dentro de 4 meses es de 420.41. ¿Por qué? Porque sabiendo que durante los 3 meses consecutivos se van a depositar 100. Entonces, a una cuenta de ahorro, ¿sí? Entonces, se va a acumular 420 al final, al término del cuarto mes. Entonces, sería como el análisis
en el cual la respuesta es esa. ¿Sí? Bien, esto con respecto al valor futuro. No se les olvide a lo que estamos tratando. Luego tenemos lo que es cómo se determina el valor presente de una anualidad simple anticipada. Y dice así, estableciendo una ecuación de equivalencia financiera, esta es una equivalencia financiera, o sea, hay una igualdad, tomando como una fecha focal el inicio del horizonte temporal, o sea, el año cero. El valor presente de una anualidad anticipada se puede obtener igualando tanto lo que es valor final por el valor presente por el factor simple de capitalización, que es igual al valor final de la renta anticipada por el factor de capitalización de la serie. Entonces se igualan los términos y ¿qué lo queremos despejar? El valor presente. ¿Sí? Y nos queda de esta forma. Sabiendo que el valor presente es igual, de una anualidad es igual al valor 1 más tasa de interés elevado a n. ¿Sí? Y aquí estamos la renta anticipada. El factor de capitalización de la serie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos, esto está multiplicando y pasa a dividir. Y como teníamos la tasa de interés, se multiplican. ¿Sí? Y nos queda de esta forma. Esto no cambia, solamente lo que cambia es esto. Factor de actualización de la serie. Solo sustituimos todo este factor, que es nada más el factor de actualización de la serie. Y esta es la fórmula que se utiliza para poder determinar lo que es el valor actual de una anualidad anticipada. Veamos un ejemplo. Un local comercial es alquilado por 4 meses con pagos anticipados de 500. ¿Bien? ¿Cuál es el valor actual del contrato de arrendo aplicando una tasa efectiva mensual del 3%? Si se fijan, 3% y 4 meses coincide con los periodos y tasas de interés mensual. Y acá tenemos lo que es ya de una vez aplicada la fórmula. Ustedes la pueden buscar, que anteriormente la estuvimos viendo. Y nos da un factor de actualización de la serie de, aquí lo voy a poner, factor de actualización de la serie de 3.71 multiplicado por la renta anticipada por el factor y nos da un total de 1914.31. Entonces, la respuesta es, ¿cuál es el valor actual del contrato? Es de 1914.31 de valor actual. ¿Sí? Así que ese es un ejemplo un poco más sencillo para poderlos determinar. Y para poder realizar un cálculo de la renta anticipada, nos vamos a referir y vamos a despejar lo que es R sub A. Y es una forma más sencilla, porque si sabemos que esto multiplica, al final de la operación pasa a dividir. Acá tenemos el resultado. ¿Sí? Que una renta anticipada por el factor es igual al valor actual por el fondo de depósito del factor de amortización. Y anteriormente les expliqué que es un fondo de amortización. Es un fondo en el cual se determinan pagos futuros. ¿Ya? Entonces, de esa forma, teniendo todo este factor, teniendo la información del valor actual y tasa de interés, entonces podemos determinar lo que es la renta anticipada. Esta es la fórmula general. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Calcule el importe de la imposición o renta mensual que al cabo de 4 meses permitirá acumular $5,000 ganando una tasa efectiva mensual del 3%. Tasa efectiva mensual, periodo de 4 meses, no hay ninguna operación en la cual se puede determinar, y un valor final de 500. Entonces, operamos. Este es el fondo de amortización, fondo de depósito del factor de depósito del fondo de amortización. Esto.
sustituimos en la fórmula y da un factor de 0.2390. Las demás, multiplicado por lo que es ah, la una renta, perdón, un valor, a valor actual, perdón, y se determina, si se recuerdan, este factor y porque queremos despejar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto pasa a dividir entre 500 y nos da un total de 1160.33. Entonces, la respuesta sería, ¿cuál es el importe de la imposición? El importe o la renta que mensualmente se va a realizar cada mes o al final al inicio de cada mes es de 1160.33. ¿Okay? Ese es otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, y para poder calcular la renta mediante el valor presente, acá era anteriormente era mediante valor futuro y acá es valor presente. Ojo con esas diferencias. Entonces partimos de la fórmula del factor de actualización de la serie, siempre la misma modalidad con que hicimos con el valor final, ¿sí? Con la diferencia de que este es valor presente, la anterior era valor final. Y operamos, ¿sí? A llegar a tener una fórmula final de factor de recuperación del capital. ¿Sí? Factor de recuperación del capital. Perdón, aquí, RC. Entonces, prácticamente es esto. ¿Sí? Solamente se sustituye por el valor presente, la anualidad anticipada y el factor con su tasa de interés. Y vemos un último ejemplo. ¿Cuál será la imposición o renta constante a pagar por un préstamo bancario de corto plazo de 10.000 reembolsable con 4 cuotas anticipadas o a una tasa efectiva mensual de 3%? Cuotas mensuales y tasa de interés mensuales. Entonces coincide, no hay que operar ni nada ni convertir de mensual a anual, anual a mensual. Tenemos un valor presente de 10.000, tasa de interés del 3% y queremos determinar las rentas anticipadas. Y acá está la solución. Operamos, este es el factor de recuperación del capital. ¿Sí? Entonces sustituimos cada una de esas, 3% elevado a 4 meses, operamos, multiplicado por el valor actual y nos da un total de 2.690.27. Y si se recuerdan, calcular además el préstamo neto. Esto es como una información adicional. ¿Y, y cómo se realiza? Y perdón, para terminar, estos se divide 2.690.27 entre 1.03. Nos da una renta cada mes por 2.611.91. ¿Y cómo realizamos el cálculo neto del préstamo neto? Tenemos un préstamo bruto, es decir, el valor inicial o la inversión inicial. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando desarrollamos o calculamos la renta anticipada, se le llama abono a la cuenta o cuota anticipada cada mes. Son 2.611.91. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos el préstamo bruto o la inversión inicial por la renta anticipada o la cuota que se va a realizar cada mes. Y nos da un total de préstamo neto de 7.388.09. ¿Sí? Es sencillo. La verdad no es muy complicado, solamente de tener presente cada uno de los términos y poderlo realizar. ¿Sí? Así que hasta acá llegamos con respecto al cálculo de las anualidades. ¿Sí? Eh, Fueron prácticamente dos temas un poco complejos, pero son un poco más fáciles de entender a la hora de realizar una guía. Así que nos quedamos hasta acá. En el siguiente temas y de la unidad vamos a ver amortizaciones. En su momento se los daré, entonces hasta acá nos quedamos y mucho gusto y saludos a todos.